Yo no tengo enemigos en la política. Yo lo que he tenido son rivales, no porque conozca mucho lo público. Si eres un buen ministro, no necesariamente vas a ser un buen gerente. Ya puedes. Oh no. Bienvenidos al podcast del Mercurio. Hoy estamos otra vez en nuestra sección de personajes, donde queremos conocer a las personas desde su lado más humano, saber lo que piensan y lo que hacen. Es por eso que el día de hoy tenemos a uno de los personajes más relevantes de esta ciudad. Él tiene una larga trayectoria política. Fue gobernador, fue asambleísta, también fue jefe político y actualmente es prefecto de la SUAY. Con nosotros, Juan Cristóbal Lloret. Jota, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Andrés. Bien, muy contentos de poder acompañar en este espacio y, por supuesto, hablar un poco de los temas humanos. Me parece que está bien ese ámbito, ese aspecto. Va a ser un cordial saludo a todos. Hoy en el podcast del Mercurio nos visita Juan Cristóbal Lloret. Tiene 46 años, es ingeniero comercial, lleva más de 20 años en la política y es el actual prefecto de la SUAY. Claro. Jota, la gente te conoce mucho desde el ámbito político, tal vez te ven recorriendo los diferentes cantones, te ven recorriendo las parroquias, pero la gente tal vez no sabe cómo es un día a día común de Jota Lloret. ¿Cómo es la normalidad que haces en un día común? Todos los días son lunes, primero. O sea, todos los días son lunes, no hay sábado, hay domingo, porque es complicado. Porque la realidad te demanda y te exige sobre todo que estés los fines de semana, que tienes las festividades, que tienes las misas, que tienes una serie de temas más culturales y también temas institucionales. Entonces sí es complicado. La verdad es que primero todos los días son lunes, o sea, y son jornadas de 12, 14 horas al día. Entonces nos levantamos temprano en la mañana, ayudamos a los hijos en lo que podamos. La Pepa, que es mi esposa, ella es la que les manda a la escuela y todo, y también ella sale a trabajar. Y yo también, saliendo los dos tempranito. ¿Y vas en la combi con la que llegaste a la película de trabajo o ya no? No, la combi sí la uso de vez en cuando, ya hace mucho tiempo. La verdad es que procuro por lo menos una vez cada semana o cada 15 días utilizar un transporte alternativo. Cuando vas bajo la bicicleta, digo, por San Joaquín para arriba, o quizás de la autopista Melilla San Joaquín más o menos es 1,5 kilómetros para el cerro. Entonces desde ahí no tienes líneas de buses. Entonces lo que hago es por lo menos una vez cada 15 días, cada semana cojo la bicicleta, bajo con la bici por la autopista Melilla Sayas y ya al fin lo arreglamos en buena hora. Y llegas hasta la parada de tranvías. Cojo el tranvía, me subo en la bici y llevo a la prefectura. Nos deja una cuadra de la prefectura. Por lo menos trato de hacer cada semana, cada 15 días ese ejercicio para mantenernos en forma también y para predicar con el ejemplo el tema de todo el mundo. Si usa el transporte público y vos no usas, no. ¿Qué tan pesado es viajar? No sé con qué frecuencia viajar, cuéntanos también eso. ¿Y qué tan pesado es viajar a diferentes lugares casi todos los días? Es cansado, la verdad. Por ejemplo, antes de llegar a esta entrevista venía de Guayaquil. Teníamos una reunión el día de ayer en la noche. Salimos temprano en la mañana y llegamos al podcast del Mercurio. Entonces son 3 horas de viaje, 3 horas y media. Y aquí la jornada se va hasta las 9 de la noche. Llegas a los lugares quizás más distantes, más alejados de la SUAY. Y yo en los anteriores puestos que ocupábamos como gobernador o como asambleísta, jefe político, pues recorrí la provincia, me conozco la provincia. Pero pese a que hemos recorrido 15 años de esta provincia, todavía te encuentras con algunos lugares mágicos. Claro. Y sobre todo con la gente que es muy cariñosa. Eso. Daniel, es extremadamente cariñoso. A eso es mi siguiente pregunta. ¿Qué lugares tú has conocido recorriendo la provincia? Que has dicho, esos lugares son espectaculares, no tuve la oportunidad de conocerlos. Por ejemplo, si es que subes de Camino Ponce hacia el Carmen de Pijili, hay unas cascadas que están al filo de la orilla
que no les había recorrido antes, por ejemplo. Si es que te vas a los parajes más andinos, si te vas a Pucará, en la zona alta, hay unas vistas espectaculares hacia la costa ecuatorial. Lindo, un atardecer ahí hermoso. Por ejemplo, si te vas para la zona de Oña y llegas a la cascada del Rodeo, es un lugar mágico, increíble, que ya lo estamos promocionando desde la prefectura. O, por ejemplo, te vas a un atardecer de 5 de la tarde hacia el embalse de Amalusa desde Palmas. Tienes una vista espectacular hacia el embalse. O desde el otro lado, desde Guarainá, desde Tomebamba, Dutú, de esa zona, al atardecer 5 o 6 de la tarde desde el embalse, hermoso. O sea, son atardeceres mágicos que tienes en Icaprovitz ahí. Pero volviendo un poquito, y después retomaremos el tema para hablar de tu trabajo en la prefectura, pero volviendo al tema personal, yo veía entrevistas de varios políticos y siempre llego a una cosa en común, que es que la política les priva de algo muy fundamental para ellos, que es su familia, el tiempo con su familia. ¿Cómo has sabido sobrellevar todo esto que llevas tanto tiempo en la política, de dar el tiempo a tu familia y dar el tiempo a la política? Quizás eso es lo más complejo, te debo decir, y te tengo que confesar. O sea, esto te absorbe tanto que a veces deja relegado a la familia. Y en mi caso tengo 3 hijos. Y prácticamente es doloroso esto, pero los 3 se han criado gracias al esfuerzo, al apoyo de su madre y muy alejados, quizás por el tiempo que nos ha tomado de su padre. El mayor tiene 19 años, yo estoy en la política 25 o 20, entre 20 y 25 ya activamente, y prácticamente él se ha criado alejado o sea, con la figura paterna muy lejana. Por el tiempo que te demanda. Entonces quizás es lo más sacrificado que tienes, y el menor en este momento tiene 9 años, Pedro Joaquín, y quizás también, o sea, prácticamente las horas que pasamos son horas muy cortitas. Llevo 10, 11 de la noche, está dormido porque tiene clase, al día siguiente sale temprano, yo también salgo temprano, casi no nos vemos, y los fines de semana quizás es más complicado. Al principio, cuando los pelados eran chiquitos, te acompañaban, cuando decía, ya, vengan, vamos todos en el carro, el domingo hay sesión solemne de Simón Bolívar. Entonces llevabas a la sesión solemne mientras yo estaba en el evento, y ellos estaban en el parque, en la plaza, jugando. Pero ya cuando son adolescentes ya no quieren, o sea, ya no casan. Entonces ya, quizás esos son los sacrificios que la gente no valora, y quizás la gente solo le ve al político duro, fuerte o confrontador, o al político que ejecuta o ejecutor, pero no, detrás de cada político hay una madre, detrás de cada político hay un padre, hay una esposa, hay unos hijos, es decir, hay una familia. Y quizás cuando se agrede a la figura política, no se dan cuenta que detrás de eso hay una familia que también mira, que también escucha, y que tiene que ser también entendida esa parte del político. ¿Has hablado con tus hijos sobre tu trabajo? ¿Qué te han dicho? ¿Qué piensan ellos? Contentos siempre, ¿no? Ellos han estado apoyando y respaldando siempre. O sea, siempre cuando hemos estado en las campañas, cuando hemos estado en los temas de trabajo también, siempre te apoyan, siempre te preguntan, oye, ¿cómo es de esto? ¿Qué estás haciendo de esto? Quizás ese es el alivio que en un momento siempre. Y sobre todo dejarles un buen nombre, ¿no? Porque tampoco quiere salir de la política hoy en día, que es tan polarizada, tan violenta, tampoco quiere salir manchado. Entonces, para mí, yo cuido lo más sagrado que tenemos, es el buen nombre. Es tu palabra. La palabra del político es la que... Es como los bancos cuando tienen... los banqueros tienen su dinero, ese es su capital. Los políticos tenemos la palabra. Que cada vez que les fallas en la palabra, te estás comiendo tu capital político. Entonces es necesario inculcar esos principios y valores en los jóvenes políticos, y empezando desde el núcleo familiar. Entonces quizás eso también lo han entendido. Ellos apoyan y ellos respaldan. Los pelados sobreactivos no les gusta mucho la política, porque yo siento que ellos, la política les absorbió tanto a su padre que no tuvimos... prácticamente perdieron todos estos años, ¿eh? Entonces por eso son medio reacios a la política, y cuando ven todos esos
agravios, insultos en las redes sociales, porque son jóvenes que están en redes sociales, tampoco les gusta usar el drama o resistencia. Entonces, por eso hay que ser mucho más humanos, digamos, mucho más seres humanos. Yo trato siempre de, digamos, cuando nos metemos en las luchas políticas, haciendo cobertura, ¿no? O sea, respetando a los rivales, porque al final del día no son enemigos. Es más, yo no tengo enemigos en la política. Yo lo que he tenido son rivales y muchos amigos, grandes amigos, que inclusive están en otras veredas políticas. No logrado hacer amistad, y yo respeto su pensamiento político, así no lo comparta, y ellos también me respetaron. Me llama la atención el hecho de que tú dices que a tus hijos no les interesa la política tal vez porque te vieron a ti haciendo política toda tu vida, pero tú también viste a tu padre haciendo política y a ti sí te interesó la política. Cuéntame cómo fue tu infancia cuando veías a tu papá haciendo política. Bueno, claro. Mi papá estuvo hace muchos años como uno de los fundadores de la Izquierda Democrática, allá en la década de los 80 posiblemente. Fundó un movimiento, un partido que era Unidad Popular Latinoamericana, con Hugo Caicedo Latino, hicieron unas alianzas en su momento determinado, y yo me acompañaba en las campañas políticas a mi padre. Me acuerdo en esa época podías pintar todos los postes que querías, ahora ya sería un absurdo, ¿no? De hecho, una anécdota que me contó un amigo tuyo era que decoraban pequeños, repartían volantes de política, como tal. Cuéntanos un poco de eso. Claro, yo llegaba a la escuela de escotero, y me acuerdo que en esa época coleccionaba los calendarios. Pues yo llegaba con un montón de calendarios de mi papá, que era candidato, entonces repartía a todos mis compañeros. Claro, lo máximo, porque tenía un montón. Por ahí debo de tener todavía un montón de calendarios de todos los partidos, de todos los movimientos. Y luego también ya cuando era adolescente, porque con mi padre hizo política toda su vida, ¿no? Ya cuando era adolescente yo le acompañaba a quitar los postes a lo largo de toda la Panamericana hasta llegar a Gualceo, y nos amanecíamos prácticamente 4 o 5 de la mañana, y como era mi profe en el Benigno Malo, entonces ya uno llegaba a 3, claro, era el profe del Benigno, entonces llegaba a 3, 4 de la mañana, entonces ya tocaba madrugar las clases, entonces ya a veces él nos justificaba, a veces cuando llegaba un poco tarde y demás. Claro. Pero chévere, ya le veía subir en las tarimas, le veía dando discursos, le veía haciendo entrevistas. Claro, a mí me gustó, me emocionado. Sí, siempre me gustó, siempre le acompañé en las campañas. Él nunca logró ganar una elección. Cosas de la vida, ¿no? De la vida. Ahora que tocas un poco el tema de tu infancia y cómo fuiste creciendo, que admirabas a tu papá, ¿cómo era tu personalidad cuando eras niño, cuando eras adolescente? Cuando entraste en el colegio, yo digo, bueno, un colegio que acabo de cumplir 160 años, ¿cómo eras? Otra consulta que tengo que me da mucha curiosidad es, cuando entraste en octavo, eras chúcaro, como les conocen, ¿te hicieron el bautizo o no se hacía bautizo en esos tiempos? Claro que se hacía bautizo. ¿Cómo fue esa experiencia? No, yo estaba enfermo, me enfermé de una faringitis, y ahí te botaba a la piscina, claro, y todo lo demás, ya no fui, pues. No fui, pero no me bauticé, pero claro, terminé todos los 6 años en el Benigno, me gradué en el Benigno, mi papá era mi profe. Y sabes que cuando era pelado en la escuela era súper tranquilo, hasta medio introvertido, te digo. Era súper introvertido, tímido. En el colegio ya un poco más extrovertido. Quizás en la escuela y en el colegio, buen estudiante en la escuela, muy buen estudiante en el colegio, nunca refería a supletorio. Más bien, súper chévere. El Benigno era quizás uno de los mejores años de la vida pasamos en el Benigno, ¿no? No solo porque hicimos buenos amigos, sino porque también te inculcaban una serie de principios, valores. La educación era una educación, si bien cierto, de conocimientos. El Benigno te enseñaban, eran unos profes de primera, o sea, había unos profes de primera en el Benigno. Pero también te inculcaban principios y valores. La rebeldía benignista que todo el mundo habla del Benigno, siempre fuimos revoltosos y todo lo demás. Pero eran épocas difíciles también. Ahora yo ya un poco más maduro haces analogía con lo que vives en este momento, ¿no? En ese momento el Benigno, me acuerdo de la época de Carán, había otras épocas duras, complicadas de Sixto y otros presidentes que a la educación no le paraban la más mínima bola, como se dice, y no te daban a los profes, y lo viví en carne propia, a los profesores no les pagaban 3 o 4 meses sus salarios.
Y claro, vos llegabas a la refrigeradora en la casa de ella, la abría la refrigeradora, era la refrigeradora vacía. Mi papá era profesor, mi mamá había trabajado en Seguro Social. Entonces, son épocas muy complicadas y entendíamos por qué los estudiantes, en apoyo a los profesores, salíamos a las calles a protestar y todo lo demás, y con altura también, ¿no? O sea, tu resistencia. Sí, pero por supuesto, porque descuidaron totalmente la educación. Un profesor ganaba, hermano, te digo, no sé, en esa época, 300.000 bucles, ¿no? Los sueldos de los salarios de los profes eran nada, bajísimos. Y encima de eso no te pagaban 3 cosas. Complicado. Ahí te inculcaban un poco de esa rebeldía benignista que también en la formación me sirvió obviamente, que te das cuenta de realidades que te tocó vivir, que te tocó sentir y que hoy en día te sirven para no cometer, digamos, esos errores aprovechando que tienes un espacio de poder, ¿no? Claro. Del colegio de Benigno pasaste a estudiar a la universidad, estudiaste en la Universidad de La Soy. ¿Por qué decidiste estudiar ingeniería condenada? A ver, yo me gradué en el Benigno y en ese momento había que estudiar y trabajar porque no tenías para pagarte la universidad. El acceso a la universidad pública siempre fue complicado. En ese momento eran las palancas, no es que había los exámenes como tienes ahora y te van a asignar una nota, no, ahí era la palanca, si es que tenías el equipadrino y entrabas a la carrera, si no, no. Entonces fue complicado entrar a la universidad pública, decidí ir por la Universidad de La Soy, por la universidad privada. Conseguí mi primer trabajo a los 18 años. ¿En qué trabajabas? En el Banco de La Soy, vendía tarjetas de crédito. Todo. El Banco de La Soy era un banco lindo, chévere, full Wamba, full bells, bacán. También fueron unos años espectaculares, pero lamentablemente quebré el banco. Y fue un momento muy difícil, ¿no? Porque con eso yo me pagaba los estudios en la universidad, era complicado porque salías corriendo del banco, ibas a la universidad a las 10 de la noche, salías de hacer los deberes, al día siguiente el nuevo 8 de la mañana, y así siempre aquí en Qatar. ¿Siempre te gustaron los números y decidiste estudiar ingeniería? Porque sí, siempre me gustaban, sí, era bueno para los números. Entonces siempre me gustaban las matemáticas y los números. Y de ahí, luego del Banco de La Soy, me fui a Cotichí, al Banco de la Previsora. Que fue el Banco de la Previsora, pasé ya no te iba a dar que quebrar. Ya me fui a Seguros de Pichincha y me quedé un tiempo. Pero después hubo una complicación en el país. La década del 99 fue complicada. Fue una recesión, cayeron todos los bancos. Y nos tocó pasar momentos muy complicados. Me tocó, en mi caso, emprender, ¿no? Teníamos, bueno, yo siempre desde pequeño fui emprendedor. Cuando tenía 15, 16 años, tenía un vivero pequeño en la casa donde vivíamos, ahí sembraba plantitas y esas plantitas vendíamos y todo. Siempre tenía como ingresos. Ahora, me cuentas que fuiste siempre emprendedor. ¿Y cuándo llegó esa oportunidad de meterse al sector público, de trabajar en el sector público? Bueno, la verdad teníamos un movimiento pequeñito que se llamaba Acuerdo Progresista. Tuvimos una disputa electoral en el año 2004 posiblemente. No nos fue mal. Luego en el 2007 hicimos una alianza con que fue el Movimiento País, que se llamaba en ese momento. Era la única alianza que había en el Azuay, era Movimiento País con Acuerdo Progresista. Y a raíz de eso dimos la disputa electoral en el 2007, llegó Rafael Correa a la presidencia, y a raíz de eso nos fuimos vinculando en los temas más partidistas, políticos, y hemos ido creciendo desde abajo, la verdad. O sea, desde teniente político, jefe político, luego hemos estado en algunos otros espacios, desde la Senagua, estuve un tiempo también de asesor del Ministerio del Interior, luego regresamos al gobierno local, al municipio de Cuenca, en la Secretaría de Gobierno, luego estuvimos en Senagua, en la subsecretaría de Senagua. Es decir, fuiste aprendiendo en el camino, creciendo. Sí, porque, mira, y creo que son muy pocas o contadas las ocasiones en las cuales
una persona que quiere hacer política irrumpe, los que se le llaman los outsiders, irrumpe en el escenario público, posiblemente gane la elección, pero eso no te asegura que puedas hacer un buen gobierno. Y te cuento con todos los dedos de la mano, si quieres, las experiencias que no han sido positivas, porque la improvisación no necesariamente es positivo. Entonces creo que la carrera política, como todas las otras carreras, la arquitectura, la ingeniería, todo, tiene que ir con un proceso de aprendizaje para que puedas llegar a un determinado nivel en el cual tengas todas las capacidades y todo el conocimiento para poder servir a la gente, porque si no, esas improvisaciones al país no le ha ido bien, y ejemplos hay contados un montón, y en lo local también hay un montón de ejemplos contados que no les ha ido bien, porque piensan que lo público es igual que lo privado, y yo estaba en los dos lados, estaba en lo privado y estaba en lo público, y déjame decirte que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, que se complementan, sí, que se puede, que hay que es necesariamente indispensable trabajar en conjunto, sí, pero no porque conoces mucho de lo privado te asegura una buena gestión de lo público, y viceversa. No porque conozcas mucho de lo público, si eres un buen ministro no necesariamente vas a ser un buen gerente, y viceversa. No porque eres un buen gerente en lo privado puedes ser un buen ministro. Muchas personas se preparan para ser políticos también, estudian ciencias políticas, administración pública, diferentes cosas. ¿Qué piensas de las personas que no se preparan y llegan a los cargos públicos? Yo creo que esa improvisación, la factura la terminan pagando los ciudadanos. O sea, las terminamos pagando todos. Y yo creo que no deberías aceptar algo para lo que no estás capacitado, ni en lo privado ni en lo público. O sea, las dos cosas. Si a mí el día de mañana me se ven a gerenciar esta empresa multinacional, yo lo pensaría dos veces, posiblemente. Quizás la política es peldaño a peldaño. La política es la improvisación, muy pocas veces te da un resultado positivo. ¿Tú crees que cuando llegaste al puesto de gobernador ya estabas listo para ser gobernador? Porque ya es un cargo grande a una provincia. Digamos, yo creo que sí, porque al final fue un aprendizaje todos los otros espacios que tuviste estar. Entonces sabía cómo funcionaba lo público, tenía conocimiento también de cómo funcionaba el relacionamiento con las diferentes autoridades locales. Tenía claridad en el ámbito de los gobiernos locales porque había pasado por un gobierno local. Sabía también de los temas de seguridad porque fue asesor del ministro del Interior, nada menos. Llevamos adelante un programa importante como el Programa Nacional de Recompensas que me encargaron a mí y otros programas adicionales. El 1-800 delitos, los más buscados. Entonces, creo que tenía experiencia en seguridad. Sí, o sea, ya conocía el sector público, estaba en Senagua, entonces conocía todos los temas de agua, el comité de congestión y todos los temas de la voz fina. Entonces, eso te da la experiencia para poder llegar en un puesto y no fallar a la gente. Claro. Si no, caso contrario, si es que de la noche a la mañana te dicen, vos vas a ser gobernador. ¿Qué tal si yo te digo, vos mañana vas a ser gobernador? Pero no está lista. Exacto, entonces es como si el día de mañana a mí me planteaba ser, no sé, presidente de la República, posiblemente habría que pensarlo dos o tres veces. ¿En algún momento te gustaría ser presidente de la República? Porque yo vi una entrevista que tú decías que de niño pensabas ser presidente de la República. Sí, en algún momento cuando la vida y la iniciativa, si es que la vida nos da la posibilidad, la oportunidad y tendríamos que ir caminando peldaño a peldaño. Situémonos ahora en las elecciones seccionales del 2023. ¿Qué te llevó a decir si puedo llegar a la prefectura o a lanzarte como prefecto y renunciar a la asamblea? Esa fue la decisión complicada porque en ese momento, claro, te podías quedar en la asamblea, claro, y podías haber terminado el periodo y no pasaba nada. Pero sentía que necesitaba regresar a la SUAY. Sentía que en las últimas administraciones, al menos desde la mitad de la prefectura y también el municipio local, no fueron buenas. O sea, Cuenca, la SUAY estaba huérfana, te debería decir. O sea, no había una voz de la SUAY que se escuche a nivel nacional, no había un reclamo fuerte de la SUAY y mucho menos una visión de desarrollo local. Es decir, vos me preguntabas ¿qué hacía la prefectura en su momento? ¿Cuál era la visión de desarrollo? ¿Cuál era su plan provincial? ¿Cuál era el plan vial? O sea, era cualquier cosa.
Y no quiero hablar de los anteriores, ya la historia después de Rey Ciudadanos. No estoy aquí para hablar mal de las personas, siempre trato de ser propositivo. Pero sí notaba esa ausencia, ¿no? Entonces, ese rato tomamos una decisión de regresar a la SUAY a sabiendas de que era cuesta que Bernabe al Marcelo en su momento era cuesta arriba porque él tenía una intención de voto de cerca del 40%. Y yo cuando hubo una medición que alguien hizo, tirábamos al 5 contra 40, era David contra el gobierno. ¿Cuál crees que fue el factor que te ayudó en las elecciones seccionales para ir subiendo de poco a poco? ¿Cuál crees que fue el factor que te diferenció de los demás candidatos? Bueno, no hay como dejar de desconocer que hay un voto duro del partido de la Revolución Ciudadana, es un voto duro que está ahí, y ese fue uno de los pilares fundamentales, pero no era suficiente, porque necesitaba de ir un poco más allá, porque no necesariamente porque estás en una determinada tienda política ya se te endosan los votos, no. Tienes que demostrar que hay una propuesta seria, y también llegar a una serie de acuerdos con diferentes sectores sociales, acuerdos en el amplio sentido de reunirte, de conversar y de poder buscar soluciones a sus problemáticas, ¿no? Entonces, con todos los sectores me senté, les dije, bueno, vamos, ¿cuál es su realidad? Y sobre su realidad partimos una visión de futuro, de mediano y largo plazo. Y eso es lo que estamos ahora contando, porque yo no puedo descartar la palabra del J. La palabra del J no se puede descartar. Es una palabra que si nosotros nos comprometimos, nosotros cumplimos. O sea, no puede haber ferias tintas. Ese fue entonces el papel diferenciador que te llevó a estar arriba ya en el día de las elecciones y después ganar. ¿Cómo recibiste ese resultado? Porque nosotros como periodistas íbamos viendo cómo el CNE contaba los votos y veíamos que Marcelo Cabrera se adelantó y celebró su ganancia como partido. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Pensaste que Marcelo había ganado? No, a ver, bueno, también debo decir que la campaña fue una campaña impecable de los compañeros, un grupo de jóvenes, como tú, solidaridad de 26. Teníamos un grupo de jóvenes de todas. Entonces sabíamos que nuestro segmento apuntar a fortalecer el segmento de los jóvenes, porque los otros segmentos desde 28 a 45 de alguna u otra forma teníamos conocimiento, pues identificaba. Y el que no nos identificaba era el segmento de 16 a 28 años, ese era el segmento más duro y difícil porque no sabíamos cómo llegar. Entonces sí utilizamos una serie de cosas extremas, o sea que yo tomé algo hasta que tengo y algunas cosas más. Entonces nos sirvió para la campaña, para posicionarnos, sobre todo para que por lo menos te pare bola, Víctor. Estás ahí en el teléfono, no tienes 2 segundos para que te paren bola. Entonces entramos los 2 segundos, fuimos asertivos y los jóvenes empezaron a vernos. Y cuando nos empezaron a ver, ahí les planteamos el mensaje, quizás es parte de las estrategias que se utilizaban. Y ya luego cuando vemos, bueno, no sabíamos si ganamos o no ganamos hasta tener los resultados finales. Entonces, te juro, era tan cansada la campaña, pero tan cansada, le dimos todo. O sea, esa campaña fue de 18 horas al día. Entonces llegó el día de la elección, salí a votar tempranito, les acompañé a votar a todos mis compañeros y llegué a la casa a la 1 de la tarde, muerto a la 1, era un cají de campaña de usar todos los días. Entonces eran las 3:30 de la tarde, estaba con mi esposa, digo, hay que dormir unas 2 horas hasta las 5. Entonces, efectivamente, me quedé dormido 2 horas, y puse la alarma a las 5. 5 de la tarde sonó la alarma, perdí la tele, salieron las noticias nacionales, entonces decía que Marcelo había ganado, segundo estaba el candidato de UP y tercero estaba el J. Entonces yo vi eso, dice, chuta, le pedí a mi esposa, me dice, y ahora, digo, nada, chaval, ¿sigues durmiendo? Porque ya no apagué la tele y te muevo. Sí. ¿Te preocupó en ese momento? No, porque al final del día dije, bueno, di todo lo que tenía que haber dado, o sea, estaba tan cansado, pero tan cansado que necesitaba dormir, no había dormido 5 días enteros casi, para cerrar la campaña, sirve la campaña, todos los temas que están detrás. Entonces apagué la televisión y perdí la radio. Entonces estaba mientras dormía, escuchaba que llegaban las urnas, ¿no? Llegaban y hacían los conteos de la boca de urna y ya con los votos y todo lo demás, y empezaba el candidato alcalde de la Revolución Ciudadana tenía una votación que estaba en algunas juntas segundo, tercero. Ese rato, efectivamente, ya me levanté 6 de la tarde, dije algo está pasando.
algo está pasando. Entonces yo creo que ya Marcelo salió a festejar, es una caravana, Claro, sí. salieron al frente de nuestra sede a festejar. Pero entonces ese rato, pues, efectivamente me harté, llamé a todos, dije, nadie se mueva de los recintos, recuperen todas las actas y empezaron a entrar las actas de prefectos. Y en algunas actas de prefecto nosotros ganábamos. Entonces ese rato, a toda la gente que nos estaba acompañando, que no se muevan de los recintos, lleguen con todas las actas. Y como a eso de las 10 de la noche, nosotros no teníamos conteo rápido, no teníamos. Pero había otro candidato que estaba el candidato alcalde de otra lista, que él sí tenía. Entonces, ellos tenían de todas las actas de todos los recintos y tenían un sistema. Entonces, como a las 10 de la noche, alguien de esa campaña me llamó y me dijo, Jota, acabas de ganar la elección. ¿Qué pensaste en ese momento? Digo, ¿de qué me estás hablando? Dice, sí, yo sé que estás voto a voto. Y era voto a voto, creo. Dice, nosotros hemos recuperado todas las actas, o el 90% de las actas, y tú eres el próximo. Fue perfecto, bien la diferencia de 3.000 votos a favor. No era mucho. Ese rato nos fuimos al CNE y nos quedamos ahí hasta el día siguiente peleando todo. Cuando ya estuvieron los resultados, digamos, no oficiales, se publicaron después, pero cuando ya sabías que tú eres el prefecto, ¿qué pasó por tu mente? Para podría desahogarme. Exacto. Es como si te pusieran un bloque de cemento sobre tu espalda, así a mí, donde dices, imagínate la responsabilidad que tienes. Pero al mismo tiempo fue una responsabilidad que al mismo tiempo fue aligerándose cuando ya sabías que lo tienes que hacer. Es decir, a ver, perfecto, veamos cómo está la prefectura, qué es lo que tienes que hacer, cómo planificamos y cómo estructuramos una propuesta que se ate a lo que comprometan de campaña. Y ya de a poco se fue aligerando ese tema, porque de una u otra forma ya sabías cómo hacer. Esa es mi siguiente pregunta. Bueno, pasó el tiempo, ya te pusieron como prefecto, reviste las credenciales y todo lo demás burocrático que lleva el sistema. Ahora, ¿cómo recibiste la prefectura? O sea, complicada, creo que la relación que había entre la administración y la relación laboral, creo que estuvo fracturada. No sé qué pasó, la verdad no me he detenido a pensar, pero se decía que había una fractura entre los empleados, trabajadores con la administración. Entonces lo primero que hice es recomponer esa relación, hablar con la gente, darles seguridad, certeza, amabilidad, cortesía, respeto. O sea, porque, así te digo, primero hay que ser buenos seres humanos si quieres ser un buen político. O sea, tienes que ser buen ser humano en todo el sentido. En todo el sentido. Y desde ahí has ido trabajando, ya pasó un año y un poco más de gestión. ¿Qué es lo que has alcanzado a hacer? Bueno, yo creo que lo primero es planificar, tener un modelo de desarrollo local. Eso significa incorporar a todas las aristas, desarrollo productivo, riego, vialidad, todo el tema agrícola, pecuario. No te olvides que la prefectura está sobre todo para las ruralidades, para la parte rural, porque la parte urbana tiene los municipios y a veces los políticos siempre nos dejamos tentar de que como los votos están en lo urbano, hay que meterse en lo urbano. Entonces quizás ese siempre ha sido uno de los problemas de las prefecturas. Entonces trata de meterse en lo urbano porque los votos están en lo urbano y no en lo rural. Entonces, y eso es lo que no debes hacer. No puedes dejarte de descuidar algunas de los programas sociales en lo urbano, pero hay que dedicarse y concentrarse en lo rural. Y eso es lo que he hecho, no tratar de no dejarnos de esa tentación, porque en lo urbano tienen los municipios. Entonces, lo primero que hemos hecho es planificar. Hay un modelo de desarrollo local a través del sistema de economía social y solidaria. Hemos trabajado y estamos trabajando y ejecutando un plan vial, trabajando un plan de riego y ejecutando un plan de riego. No había ninguna planificación. No sabía, vos tirabas al reto de cuál es el plan vial. Nadie dice, ¿qué es eso? Entonces, estamos trabajando en un plan vial para que sepas, independientemente de que J esté en la prefectura, qué vías tienes que hacer, cuáles son las prioridades, uno de los prioridades, cómo financiar el plan, qué estudios tienes para esos de qué viales. En el tema del riego, hay un plan de riego que si estaba construido lo tuvimos que mejorar o que incorporar, y estás ejecutando el plan de riego hasta el 2000, por lo menos al 2030. Hay que darle a la prefectura una mirada de mediano y largo plazo, por lo menos hasta el 2030, y dejar los puntales hacia el 2050. Y eso significa planificar. Pero no puedes solo prestar en planificación, porque serías un buen administrador de escritorio. No tienes que planificar y ejecutar.
Por ejemplo, estamos trabajando en 10 cadenas agroproductivas, que es parte de nuestro modelo de desarrollo local y un sistema de economía social y solidaria. Pues estamos trabajando con cerca de 15.000 personas en la parte rural, comprando sus productos, ayudándoles a la comercialización, ayudándoles con la siembra, mejorando los ingresos de las familias pobres, de los pobres. Que sí, bueno, está trabajando en potenciar el turismo de la SUAY como tal, como provincia, ya que tiene muchos lugares hermosos y que se pueden impulsar con el turismo, porque muchas personas Cuenca está de moda y vienen a hacer turismo en la SUAY, pero vienen en su mayoría a Cuenca y pues del centro histórico mucha gente no pasa. ¿Qué más les puede ofrecer de la SUAY? Fíjate, por eso mismo en nuestro modelo de desarrollo local nosotros estamos impulsando un modelo de desarrollo turístico y hemos identificado cerca de 87 rutas que podrías hacer, de las cuales están priorizadas alrededor de 30 a 40 rutas. ¿Por qué? Porque esas ya tienen infraestructura, cuando infraestructura que hablamos de carreteras, tienes hospedaje, tienes restaurantes. Entonces esas son las que ya están listas para ser promocionadas y difundidas. Todavía nos falta capacitar un poco más a la gente en atención al turista, en ser impecables. Y lo que estamos haciendo a través de una página que se llama Visita SUAY. Visita SUAY la que estamos potenciando. Es decir, a veces no vas a ver la imagen de la prefectura de la SUAY, pero te va a salir Visita SUAY. O sea, la idea no es promocionar la imagen del prefecto de la prefectura, sino la imagen de una plataforma que te lleve hacia los diferentes rincones mágicos que tenemos en la SUAY. Visita SUAY es de todo. Desde nuestras camionetas, vos van a ver nuestras camionetas brandeadas con una serie de alegorías a la zona, pero hasta el Visita SUAY. Desde nuestra página web Visita SUAY, desde todo el tema comunicacional Visita SUAY, porque es la plataforma que queremos desarrollar para que cuando tú llegues a Visita SUAY, ya sea por nuestras redes sociales o por la página, puedas encontrar todas las rutas que puedes tener. Tienes el turismo de aventura o el turismo extremo que estamos desarrollando, por ejemplo. Hay un complejo que estamos trabajando con la comunidad de Turi y con el municipio local para hacer el Turi extremo. Pues, la idea es que confluya una pista de downhill, que ya lo tienes, es más, tienes 9 pistas de downhill. La idea es montar una pista de bicicross ya internacional para los campeonatos mundiales. La idea es poder tener, bueno, ya tienes unas pistas de cross country. La idea es poder complementar con una pista de karting, un kartódromo, un extremo, un tour extremo. Listo, Jota. Para ir finalizando un poco la entrevista, tenemos un segmento que es un poco corto y donde te voy diciendo varias palabras, te voy diciendo lo primero que te venga a la mente. Sí. Dale. Empezamos con Revolución Ciudadana. Pasión. Rafael Correa. Principios. A propósito de eso, se me olvidaba. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste o que le viste al Mashi? Directamente, en persona. Al Mashi fue en Caracas hace un año, un poco más de un año. Hace poquito. Un año y medio posiblemente, cuando aceptamos la candidatura de la prefectura y tuvimos que hacer unos videos, unas fotos, hicimos un podcast con el Mashi. Así que ese podcast no ha salido a la luz hoy. ¿Qué tal? Eso fue hace un año y medio. Hicimos un podcast con el Mashi, los dos. Ese está de veces que lo pedimos. Esa fue la última vez hace un año y medio. Listo. Jaco Pérez. Ex perfecto. Ok. Ruralidad. Pasión. Cuyasado. Rico. Sí. Y también me contaba que en todos los viajes que hace la prefectura te dan cuyasado. ¿Es verdad? ¿Sí? ¿Te has llegado a despachar el cuyasado? No, nunca. Sí. O sea, sí te regalan los cuyes. Yo trato de compartir, a veces con la familia, con los propios compañeros. Pero no hay nada mejor que un buen cuyasado. Ese sí calientito ese rato. Okay. Alcaldía de Cuenca. Trabajo. ¿Te ves alguna meta llegar en algún momento a la alcaldía de Cuenca o no lo ves cerca? Digamos, yo tengo un compromiso ahorita con la prefectura, con la ruralidad. Hay que ver si es que el proyecto de ruralidad cuánto tiempo necesita. Independientemente de que sea el voto, pero el proyecto tiene que permanecer en el tiempo. Por eso yo estoy planificando una prefectura con la mirada hacia el 2050 y con una ejecución hacia el 2030. Entonces, mientras no logres acortar las brechas sociales entre pobres y ricos, y sobre todo en la ruralidad, es muy difícil pensar en lo urbano. O sea, es como tienes un niño que está en la pobreza extrema, no te estás preocupando de que está en condiciones medias, ¿no? Preocúpate de que está en la pobreza extrema.
Listo, Jota. Bueno, para finalizar, me gustaría que le des un mensaje a las personas que van a ver este podcast y lo que les quieras decir. Bueno, no se pierdan. Si quieren saber un poquito más de la parte humana, porque detrás del político hay una familia, hay una esposa, hay unos hijos. No se pierdan este programa. Es un programa que nos muestra la otra cara que quizás muy pocos la quieren ver o muy pocos lo saben o lo conocen. Es que no se pierdan este podcast y sobre todo a los ciudadanos un mensaje de esperanza, de positivismo en estos momentos tan polarizados, en estos momentos tan difíciles que está viviendo la patria entera. Creo que hay que apelar al sentido de unidad local, a unidad regional, incluso para enfrentar una serie de problemáticas que tenemos. A no perder la esperanza. Sabemos que son momentos complicados, duros, pero déjenme decirles que nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme para juntar todas las voluntades locales para hacer frente a esas problemáticas que hoy estamos viviendo. Espero y aspiro que el Ecuador y la provincia de La Suay tengan días mejores en los próximos meses. Listo, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Listo. Gracias. Bueno, también gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición del podcast del Mercurio, que se realiza en conmemoración de los 100 años de creación de este diario. Gracias por estar con nosotros y no se pierdan los próximos capítulos. El Mercurio celebra 100 años liderando la comunicación con innovación y excelencia. Por otros 100 años junto a Cuenca, el Austro y el país. En elmercurio.com.es, la historia continúa.